continuación del desarrollo del ejercicio número 3, el cual consiste en encontrar una expresión que defina la autoinductancia por unidad de longitud del cable coaxial mostrado en la figura. Acá únicamente hay que destacar que, si bien es cierto, existen dos corrientes en sentido opuesto, debido a que la corriente en el cable es uniforme, en sí no afecta el sentido de la misma, por lo tanto se puede asumir como una sola corriente. Si bien es cierto, ese problema tiene diversas maneras de poderse resolver, en sí se basa en encontrar diferentes expresiones que se pueden relacionar entre sí para obtener el valor de la autoinductancia por unidad de longitud. Bien, la manera en la que yo abordé este problema es la siguiente. Primeramente necesitamos encontrar el valor del campo magnético. ¿Cómo lo encontramos? Lo encontramos a través de la ley de Ampère, la cual es esta de acá. Debido a que el segmento de cable coaxial tiene una figura conocida, en este caso la de un cilindro, y es simétrico, la ley de Ampère nos queda de la siguiente manera. Por un lado, la integral nos queda como b multiplicado por el perímetro de la figura conocida, en este caso el lado de un círculo, por lo tanto nos queda como b multiplicado por 2πs, siendo s el radio del círculo. Y por otro lado nos queda que la corriente encerrada para este caso está dada por la integral de la densidad de corriente por un diferencial de área. Para este caso la densidad de corriente viene dada por I sobre el área. Bien, una vez sabiendo eso, únicamente sustituimos los valores encontrados en la ley de Ampère, quedándonos de esta manera. Acá hay que resaltar que J, la densidad de corriente, es una constante y el diferencial de área se refiere al área de la figura, en este caso la de un círculo. Por lo tanto nos queda de esta manera. Acá únicamente llegado a este punto se tiene que despejar la variable b, de tal manera que se eliminan algunos términos o se multiplican otros. Por lo tanto, acá hay que destacar que se utiliza otra variable con respecto al radio, la variable r. Esto se utiliza debido a que en sí la autoinductancia no depende de los radios, por lo tanto se tiene que buscar la manera en la que se pueden eliminar, por lo cual se utilizan dos variables de radio, la variable S y la variable R, por lo cual al despejar el campo magnético nos queda de la siguiente manera. El valor del campo magnético para el segmento de cable coaxial en este caso es igual a la constante mu sub 0 multiplicado por la corriente y multiplicado por un radio S, y todo eso sobre 2π radio cuadrado. Bien, una vez encontrado el valor del campo magnético, se procede a calcular el valor de la energía almacenada en un campo magnético. Para encontrar la energía utilizaremos esta fórmula de acá. Acá únicamente hay que resaltar que la integral en este caso es una integral del volumen de una figura conocida. En este caso, como se había dicho anteriormente, la sección del cable coaxial está representada por un cilindro, por lo cual alguna referencia para dicha integral quedan de la siguiente manera. Aquí en la ilustración se puede apreciar que el 2πs pertenece al perímetro del cilindro y L pertenece a la longitud o a la altura del cilindro. Todo ello con su diferencial de superficie, el ds, que se muestra acá. Bien, una vez sabiendo eso, únicamente nos queda sustituir el valor de b y desarrollar la integral. Haciendo eso nos queda de esta manera. Acá pues solo resalto que esta parte de acá es una constante, por lo tanto únicamente sale. Aquí elevamos términos al cuadrado, se eliminan algunos términos, y igualmente hay que resaltar que en este caso se integra con respecto al radio con variable r, debido a que, como se había mencionado antes, se debe de cierta manera poder eliminar los radios, ya que la autoinductancia no depende de ellos, por lo cual se integra de esta manera con respecto al radio con variable r, de tal forma que esta integral de acá
nos queda como R a la cuarta sobre 4. Por lo tanto, acá podemos eliminar los radios y únicamente multiplicamos acá el 4 con ese otro 4 de acá, de tal manera que la energía almacenada nos queda con un valor de la constante mu sub 0 por la corriente al cuadrado por una longitud L, y todo esto sobre 16pi. Bien, una vez encontrado el valor de la energía almacenada en el segmento de cable coaxial, como se había dicho en un inicio, pues el problema se basa en encontrar diferentes expresiones que se puedan relacionar entre sí para obtener el valor de la autoinductancia por unidad de longitud, por lo cual vamos a utilizar dos fórmulas más. Una de ellas es la energía almacenada para un solo circuito, y vamos a utilizar la fórmula de autoinductancia que nos relaciona inductancia y longitud, por lo cual, sabiendo esto, únicamente nos queda igualar el valor de la energía almacenada calculada anteriormente con la energía almacenada para un solo circuito, quedándonos de esta manera. Bien, acá únicamente nos queda buscar la manera de obtener la expresión de autoinductancia, despejando la variable de inductancia con la variable de longitud, por lo cual acá únicamente se multiplican términos y se cancelan términos de igual forma, de tal manera que nos queda de esta forma. Acá ya fácilmente despejamos la variable de longitud, quedándonos de esta forma. Bien, acá ya podemos ver que tenemos la expresión de autoinductancia por unidad de longitud, por lo cual la respuesta a este ejercicio nos queda de la siguiente manera. La autoinductancia por unidad de longitud para el cable coaxial es igual a la constante mu sub 0 sobre 8pi. Como se había dicho anteriormente, pues la autoinductancia en este caso no depende de los radios que tenga el cable coaxial, por lo cual únicamente nos queda la respuesta de esta forma. Y eso sería la explicación del ejercicio número 3. Gracias. Hola, bienvenidos a la explicación del ejercicio número 7 de la segunda tarea de campos y ondas electromagnéticas. En este caso, el ejercicio nos dicta que tenemos que calcular la autoinductancia por metro de un solenoide. Este solenoide tiene la característica de que es muy largo. Tiene una sección transversal de 2 centímetros por 2 centímetros. También nos dan como dato del enunciado que por él pasa una corriente de 500 miliamperios y que está compuesto por 4000 vueltas, y también nos dan la constante mu sub r, que es de 1000, que nos va a servir para luego calcular la permeabilidad del medio. Para poder deducir la ecuación que nos describe el comportamiento de la autoinductancia en este solenoide, tenemos que tomar en cuenta que un solenoide, o mejor dicho, un inductor, tiene inductancia y valga la redundancia, y la inductancia lo que es una oposición a un cambio brusco de la corriente, a un cambio, es la oposición al cambio de corriente. Y en este caso eso es válido para inductores, pero lo podemos llevar a cabo en este solenoide, ya que tienen características similares, poseen un devanado y tienen cierta cantidad de vueltas y son similarmente matemáticamente. Esta vez los vamos a modelar a través de las ecuaciones de eslabonamiento de flujo y la autoinductancia. Ya con esas ecuaciones presentes, solamente sustituimos el flujo el flujo magnético y vamos a obtener que la ecuación que nos describe la autoinductancia de un solenoide está compuesta por la constante mu
E y n al cuadrado, y S. Mu representa la permeabilidad del medio no, que se compone por mu sub O por mu sub R. En este caso podemos ver que aquí para resolver el ejercicio ya planteamos la ecuación de la autoinductancia. Y aquí queda más clara la presencia de la permeabilidad, que la obtenemos multiplicando mu sub O por mu sub R, teniendo un valor de mu sub O de 4pi por 10 a la menos 7 y mu sub R de 1000. Sustituyendo los valores nos queda esta parte de la permeabilidad. De ahí sustituimos el número de vueltas del solenoide, que en este caso son 4000, lo elevamos al cuadrado. Y también sustituimos la sección transversal, que ya convertido al sistema internacional nos queda de 0.02 metros elevado al cuadrado, ¿verdad? Después de hacer el análisis de unidades, nos queda que la autoinductancia para este solenoide y con esas características que nos dan va a ser de 8.042 henries por cada metro de este solenoide. Esa cantidad o esa magnitud nos describe cómo se va a comportar la autoinductancia a lo largo del solenoide. Y como parte final, podemos concluir que la autoinductancia, representada por la letra L, actúa como una constante de proporcionalidad. ¿Qué nos quiere decir eso? Que está muy ligada y depende del área transversal del inductor o el número de vueltas que éste posea, y dependiendo de eso, él puede crecer o decrecer por cada metro del solenoide. En este caso era un solenoide muy largo, pero eso nos describe el comportamiento de la autoinductancia en el solenoide, recordando que es la oposición al paso de la corriente o a los cambios de corriente. También se ve como parte de las conclusiones finales, la autoinductancia se ve afectada en una gran magnitud por el flujo magnético, y eso es lo que nos describe cómo se comporta la autoinductancia en un solenoide. Muchas gracias por la atención prestada. Gracias. Vamos a ver qué es el momento magnético y el torque magnético. Entonces son dos temas muy importantes en el tema del magnetismo. Entonces podemos suponer que tenemos una espira que tenemos, puede ser un alambre con corriente, que tiene una cierta corriente, una corriente I. Entonces en este sentido, y esto dentro de la espira genera una área. Por ejemplo, si es circular, entonces el área que está contenida en esa espira es, ¿cómo se llama? Es circular, el área de un círculo. Y en este caso, el momento dipolar magnético va a estar definido, le vamos a llamar momento M, estará representado como un vector normal perpendicular a la superficie, a esta superficie que dibujamos. Entonces, como le vamos a llamar M. Entonces, este momento magnético está definido como M igual a la corriente por el área contenido en la espira en la dirección perpendicular al área. Entonces, aquí como está representado como esa N, esta N lo que quiere decir es como un vector normal que es perpendicular al momento magnético, y lo único que va a señalar es la dirección del momento magnético. Solo nos da la dirección del momento, la orientación del momento magnético. Entonces este N es paralelo al momento magnético, entonces del vector normal. Entonces en este caso también podríamos considerar espiras
que con muchas vueltas. Entonces en este es n, que n el número de alambres que en esta espira. Entonces tiene muchas vueltas. Entonces este solo se le agrega a la fórmula del momento magnético y solo para saber el número de espiras contenidas en esa bobina. Entonces, pero esto independientemente siempre sigue siendo perpendicular a la superficie. Entonces, ahora vamos a tener un campo magnético. Entonces pueden generar fuerzas, como ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, o sobrecarga sobre velocidad. Pero entonces este campo magnético puede generar fuerza sobre esa espira. Entonces que lleva una corriente I. En este caso lo que nos va a importar más que la fuerza será la torca, el torque magnético. Entonces para poderlo representar vamos a volver a hacer el círculo. Entonces el momento dipolar que ya le habíamos llamado M. Entonces en algunas situaciones el campo magnético puede ser que no esté alineado al momento magnético, puede ser que no esté alineado. Entonces allí puede haber un ángulo entre las dos. Entonces lo que va a pasar es que el campo magnético va a querer girar a la espira. Le va a aplicar en este caso una torca, que es lo que estamos buscando. Entonces esto va a causar que la espira esté alineado al campo magnético, al momento magnético. Entonces se va a alinear el momento magnético al campo magnético. Entonces va a quedar perpendicular, en este caso porque está aplicando una torca. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos buscando y es lo que nos importa? Entonces la torca sería torca de B en este caso, que ¿cómo se llama? Del campo magnético. Entonces en este caso sería torca igual a M plus B. Soy Baltasar Mengíbar. Hablaré sobre la pregunta número 6. Los tipos de materiales en cuanto a comportamiento magnético. Las propiedades magnéticas hablaré primeramente sobre que se sabe que el magnetismo se asociaba antes solamente a la magnetita. Fue hasta el siglo XIX en el origen de que una aguja imantada giraba y allí dio origen a la brújula. Luego se agarró un cable y se le pasó corriente y se observó que generaba un campo magnético. Primeramente, unos experimentos para saber las propiedades de los materiales. Tenemos aquí un selenoide con un material y aquí un selenoide en el vacío, dado y por la inducción magnética y la intensidad de campo magnético. Se le nota que en el vacío aquí se le introduce energía y por aquí sale. Punto que por esta flecha indica la intensidad del campo que se está dando. La densidad de flujo se estaría dando por la permeabilidad en el vacío por el campo magnético. La única diferencia sería que aquí la permeabilidad de este selenoide sería la permeabilidad relativa por la permeabilidad en el vacío, ya que la permeabilidad en el vacío es 4pi por 10 a la menos 7. Otro experimento que se realizó es la histéresis magnetita, que es un ciclo. Se puede decir que es una modificación cíclica, ya que se parte desde el inicio del reposo en cero, luego se le hace un campo magnético sobre el norte hasta llegar al punto C, donde es un punto de saturación. Cuando se llega a este punto de saturación, se le induce un campo magnético por el sur
y se viene comportando por todo esto hasta llegar a un punto F, donde nuevamente llega a un punto de saturación, por lo que el campo se le debe asumir por el norte. Y sí se puede ver y se aprecia un proceso cíclico. Se puede ver que en los puntos C y F el comportamiento está igualmente, solo que la dirección es opuesta, ya que son puntos de saturación en el norte y puntos de saturación en el sur. La permeabilidad estaría dada por la densidad de flujo sobre la intensidad del campo magnético. El proceso de histéresis nos muestra dos materiales. El comportamiento, aquí el diamagnético, un comportamiento lineal negativo, el paramagnético un comportamiento lineal positivo, y los ferromagnéticos son los que tienen un comportamiento totalmente cíclico. Se sabe que este proceso se realiza para tener materiales que tengan un área bajo la curva menor, ya que estos son los materiales adecuados para los transformadores, ya que toda esta área es la disipación de energía. Los tipos de materiales se clasifican en diamagnético, paramagnético y ferromagnético. Los materiales diamagnéticos son materiales en los que aparece una magnetización muy débil, que va en el sentido opuesto al campo magnético aplicado. Se puede apreciar aquí el antes, el durante y el después se le está aplicando un campo magnético. Se puede ver que el campo magnético se realiza hacia el norte y los electrones van en dirección opuesta. Aquí se puede observar el comportamiento de la magnetización versus la intensidad del campo magnético, donde se aprecia nuevamente que es lineal negativo, ya que su susceptibilidad es menor que cero, que es una característica del diamagnético, y que la permeabilidad relativa es menor que 1. Ejemplos de materiales diamagnéticos son el cobre, la plata y el berilio. Materiales paramagnéticos. Esto es cuando el flujo, el campo magnético va hacia el norte y los electrones sí varían en su dirección, pero no sería opuesta, sino que es levemente direccionada hacia algún ángulo. Aquí se aprecia el antes, el durante y después de que se le aplique un campo magnético. Se ve en la gráfica de que el comportamiento de la densidad de flujo versus la intensidad es lineal positivo. Versus la temperatura se sabe que la susceptibilidad es inversamente proporcional a la temperatura, por lo que se tiene un comportamiento exponencial. Se sabe que la susceptibilidad como característica de este material es mayor que cero y su permeabilidad es mayor o casi 1. Materiales ferromagnéticos. Estos materiales son casi parecidos a los materiales paramagnéticos. Se sabe que cuando se les aplica un campo magnético hacia el norte, estos van hacia el mismo sentido. Ya no varían en leves sentidos como anteriormente lo hacían los paramagnéticos. Aquí el comportamiento que tienen la densidad versus la intensidad es exponencialmente sobre la densidad de flujo, ya que nunca llega a ser cero. Y el comportamiento de la susceptibilidad con la temperatura es exponencial decreciente, ya que se ven cómo los electrones se comportan hacia el este de la temperatura mayor, hasta llegar a un punto de saturación. La susceptibilidad siempre es mucho mayor que cero, raramente cero, y la permeabilidad es mayor que 1. Estos son los materiales normalmente más utilizados, como lo son el níquel, el cobalto y el hierro. Aquí se puede ver un análisis de la densidad de flujo e inducción de los diferentes materiales, en el que en sentido
antihorario se pueden apreciar que los diamagnéticos son los con menor flujo y los ferromagnéticos son los con mayor flujo. Se puede notar que esta línea es la división entre la permeabilidad en el vacío y la permeabilidad en algún material, ya que los diamagnéticos, la mayoría serían como en un vacío, y los ferromagnéticos serían en un material, por lo que su permeabilidad estaría modificada por la permeabilidad relativa por la permeabilidad en el vacío. Nuestras referencias